Hoy vamos a aprender cómo jugar con blancas contra la defensa siciliana y ganar muchas partidas con un mismo plan. Después de E4 y C5 nosotros jugamos caballo C3. Y después de prácticamente cualquier cosa que jueguen las negras, digamos D6, nosotros jugamos F4. Y esto marca el comienzo del llamado ataque Grand Prix. Esta es una lección que les habíamos prometido hace poco. Con F4 de inmediato estamos ganando espacio en el flanco de rey y esto nos va a permitir desarrollar un ataque que resulta muy efectivo en el medio juego. Esta apertura es muy sencilla, es muy buena para jugar por un principiante y a la vez es muy peligrosa. Casi que podríamos sentir pesar por nuestro oponente porque vamos a ganar muchas partidas haciendo nosotros los mismos movimientos, mientras que nuestro oponente no va a saber qué sucede. Bueno, acá seguirán unos movimientos de desarrollo normales, digamos caballo C6, digamos caballo F3. Y hay que decir que esta apertura yo la usaba antes de ser gran maestro, digamos por allá con jugadores de nivel de 2000 y por ahí el 90% de las partidas las ganaba. Bueno, los movimientos de desarrollo aquí de las negras no nos importan mucho, nosotros vamos a continuar con un mismo plan y no es difícil ver qué hacer. Veamos a continuación, por ejemplo, si las negras aquí siguen con G6, nosotros ahora vamos a desarrollar nuestro alfil de casillas claras. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar ahora nuestros alfiles y pues para desarrollar el de casillas oscuras, si moviéramos por ejemplo el peón D, dejamos encerrado a nuestro alfil de casillas claras. Entonces primero jugamos ese alfil y la forma de jugarlo es jugar a B5. Con esto vamos a clavar el caballo en C6 y vamos a amenazar con doblar peones allí. Este alfil en algún momento lo vamos a intercambiar y luego sí, bueno, acá ya podemos jugar D3 luego para desarrollar el alfil de casillas oscuras. Digamos que las negras siguen con alfil D7 porque quieren quitarse esta clavada, pero para nosotros nada cambia aquí. Vamos a seguir con los mismos movimientos de desarrollo, ojo a cuáles son, enroque. Y aquí, bueno, por ejemplo, muchos de tus oponentes hacen algo que no es correcto, que es jugar A6. Porque A6 termina siendo una pérdida de tiempo aquí porque, a ver, nosotros tenemos este alfil que lo hemos sacado antes de jugar D3. Ese alfil lo vamos a intercambiar, por lo general, siempre por este caballo. Cuando nos juegan A6, pues simplemente nos están animando a hacer algo que ya pensábamos hacer. Alfil por C6 y alfil por C6. Las negras han perdido tiempo ahí. Y ahora jugamos D3 y con esto cerramos el centro. Nuestra atención va a estar en el flanco de rey. Y por eso, ¿por qué allá? Porque sabemos que el rey negro va a enrocar allá en el flanco de rey y allá es donde vamos a apuntar. Entonces con el movimiento D3 y estos peones acá mantenemos la posición cerrada para quitarle el alcance al alfil, por ejemplo su alfil de casillas claras. Ahora digamos que las negras siguen con alfil G7, habían preparado el desarrollo de su alfil por allí. Y nosotros empezamos a ejecutar nuestro plan de medio juego. Mucho ojo a este plan porque es muy sencillo, pero es el que vamos a usar siempre. Y es súper efectivo. Vamos a pasar la dama al flanco de rey. Entonces empezamos por jugar dama E1. Las negras se desarrollan normal con caballo F6 y nosotros jugamos dama H4. Y nuestra dama aquí está bastante activa. Y esto lo hemos hecho anticipándonos a que las negras enroquen, que ahora lo hacen. Y tan pronto como ocurra esto, nosotros vamos a ejecutar uno de los movimientos clave del ataque Grand Prix. Eso es el avance F5. Y sin que tu oponente lo sepa, en esta posición podríamos decir que está perdido. Es una posición donde si esta posición la consigues en tus partidas, prácticamente puedes considerar que tienes la partida ganada. Y esto ocurre porque para las negras no es claro cómo continuar, cómo crear un contrajuego. Y nosotros en cambio tenemos una secuencia, una serie, un grupo de movimientos que son muy efectivos, que desarrollan un plan muy concreto que nos permite ganar la partida.
Esto puede parecer injusto con tu oponente, que aquí en esta posición va a estar pensando, calculando que si tomo, que si no tomo, que si me muevo allí. Y sin embargo, nada de eso importa, porque nuestro plan es demasiado efectivo. Entonces, F5 gana más espacio en el flanco de rey, se mete más allí, pero a la vez abre la diagonal para nuestro alfil de casillas oscuras. Alfil H6 se va a jugar próximamente y además el peón en F5 se puede intercambiar. Cuando eso ocurra, se abre la columna para nuestra torre que se une al ataque. Y las negras, sin importar qué hagan acá, van a tener que aguantar un ataque nuestro contra el rey. Digamos que toman el peón en F5, no importa. Podríamos recapturar y estaría bien, pero podemos ignorar esto por completo y jugar alfil H6, como decíamos. El rey negro, ojo a esto, tiene dos defensores, el alfil en G7, el caballo en F6, y nosotros queremos eliminarlos. Una vez eliminados, el rey queda indefenso. Entonces jugamos alfil H6, listo aquí para intercambiar alfiles, y si nuestro oponente captura aquí nuestro alfil, bien, pues tomamos con la dama y más se acerca la dama al rey. Pero si hacen otra cosa, por ejemplo, si toman el peón en E4, porque, pues, ¿por qué no tomar ese peón? Nosotros podríamos recapturar ahí también, pero nuestro ataque es tan fuerte que ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo que hagan las negras. Nosotros jugamos caballo G5. Así metemos otra pieza más, el caballo ya cerca al rey. Con este caballo y la dama le estamos apuntando en el fondo de la casilla H7 y hemos abierto la columna para nuestra torre. De esta manera vamos a eliminar a esos defensores del rey y simplemente vamos a entrar y a dar jaque mate. Las negras no tienen defensa, digamos que siguen tomando peones. No es la mejor forma de jugar, pero simplemente es para mostrar cómo se ejecuta completo nuestro plan. ¿Cómo ganamos aquí? Intercambiamos los defensores, alfil por G7, rey por G7. Y ahora, como queremos jugar dama por H7, pues eliminamos el caballo, que es el que defiende este peón. Entonces, torre por F6, sacrificando la calidad, pero porque directamente vamos a dar jaque mate. El rey aquí se ha quedado solo, puede tomar esta con peón, con rey, pero da lo mismo. Por ejemplo, E por F6, simplemente dama por H7, jaque mate. Y si toma con el rey, pues simplemente se pone en la columna F, donde metemos ahora la otra torre. También podríamos amenazar acá con jaques descubiertos, pero torre F1 jaque es más efectivo, porque traemos otra pieza al ataque. Y ese rey simplemente está muerto. Si va atrás, pues simplemente dama por H7, jaque mate. Y si va adelante, que solo le queda una casilla, E5, tenemos mate con dama F4. Ese ataque se vio muy fácil, pero volvamos a la posición crítica cuando hemos jugado F5. En este punto tu oponente todavía no entiende lo peligrosa que es la situación y digamos si no toma el peón, si no toma en F5, sino que juega algo diferente, por ejemplo B5, un tema típico en la defensa siciliana con el que se expanden por el flanco de dama, van a jugar B4 para expulsar nuestro caballo. Ese es un plan de las negras. En ese caso nosotros seguimos con nuestro mismo plan. Jugamos alfil H6. Y digamos que las negras juegan B4. En este caso nuestro caballo atacado podría reubicarse a cualquier lado y luego continuar con nuestro plan. Eso estaría bien. Pero nuestro ataque sigue siendo tan fuerte que podemos ignorar la amenaza sobre este caballo y jugar caballo G5. ¿Qué pasa entonces si las negras toman el caballo? B por C3. ¿Cómo lanzamos nuestro ataque aquí? Bueno, ya sabemos. Tenemos que eliminar los dos defensores, el alfil, el caballo. Y además tenemos que abrir la columna F en este caso. Tenemos que intercambiar nuestro peón F. Entonces empezamos por jugar F por G6, donde las negras pueden recapturar con cualquiera de sus peones, no importa con cuál lo hagan, digamos F por G6. Y luego procedemos a eliminar los defensores, alfil por G7, rey por G7, y ahora como queremos tomar en H7 tenemos que eliminar al caballo. Entonces torre por F6. Y en este caso nuestro oponente puede tomar con torre o peón o rey, pero todo tiene el mismo resultado. Si toman con torre, en este caso tenemos dama por H7 jaque y luego rey F8 y dama H8 es jaque mate.
muy, muy fácil. Si toman digamos, con peón, dama por h7 directamente, jaque mate. Y si toma con el rey, otra vez el rey se está metiendo en la columna F, donde podemos jugar torre F1 jaque, metiendo nosotros otra pieza, y este rey pues no tiene dónde esconderse. Si va atrás a G7, dama por H7, nuevamente jaque mate. Entonces solo le queda ir hacia adelante, salir más, exponerse más. Rey E5, pero ahora podemos ganar por otro lado. Dama G3 jaque. El rey, ¿a dónde va? No tiene casillas a dónde ir. Tenemos cercado totalmente. Va a D4 y aquí podemos ganar sencillamente con caballo E6, que por cierto a la vez ataca a la dama. Jaque mate. Así que vemos que dar jaque mate resulta muy fácil con este mismo plan. Pero entonces volviendo a la posición crítica, cuando hemos jugado F5 también resulta un poco cruel pensar que nuestro oponente se esfuerza aquí por decidir qué es lo mejor y sin embargo la partida la tenemos ya prácticamente ganada. Parece increíble ganar partidas mucho antes de que tu oponente lo note, pero eso es lo que puede ocurrir cuando mejoras tu comprensión del ajedrez. Mejora eso y mucho más estudiando la clase maestra. Bueno, ahora volviendo después de 4 C5, hasta el momento hemos hablado del plan principal en el ataque Grand Prix, pero hay un plan B también para el caso de cuando no podemos ejecutar este plan principal. Pues inicialmente sí, caballo C3, digamos caballo C6 de parte de las negras y nosotros F4. Por cierto, si has jugado el gambito Viena, ese que se juega contra E5, pues estos movimientos de las blancas serán muy familiares para ti. Y ya sabes que con eso tenemos una expansión por el flanco de rey que trae muchas oportunidades de ataque. Pero bueno, un pequeño paréntesis. Ahora algunos de tus oponentes van a jugar E6 y vamos a ver cuál es el plan B para nosotros. Después de caballo F3, las negras han jugado E6 para jugar luego D5. Es una forma diferente de desarrollarse por parte de las negras y en este caso buscarían por ejemplo jugar caballo F6, alfil E7 para luego enrocar. Es una forma de desarrollo diferente, antes se desarrollaban con este alfil por G7. Esto nos cambia las cosas, de hecho aquí ya nos están presionando en el centro y entonces tenemos que encontrar un plan B, pero ya lo tenemos. Básicamente tenemos movimientos que se repiten como alfil B5, desarrollar este alfil clavando aquí al caballo y tenemos algunos otros beneficios. Si las negras juegan A6, nosotros vamos a eliminar este caballo con alfil por C6 y B por C6. De esta forma doblamos peones. Y esto es parte o es el centro de nuestro plan ahora. Jugamos D3 cerrando la posición como hemos dicho porque no tenemos los dos alfiles, nuestro oponente sí. Así que nos conviene mantener la posición cerrada en el centro. Y ahora digamos que siguen con caballo F6, como hemos dicho, buscan desarrollarse con esto y alfil E7. Bueno, seguimos nosotros con enroque y aquí las negras tienen la posibilidad de jugar D4, que es un error. Es un error porque le quita movilidad a su estructura de peones, ya tiene una estructura muy mala en el flanco de dama y si juegan D4 pues es peor. Esto les quita la posibilidad de intercambiar en E4 peones, que pues tampoco es que sea una jugada del otro mundo, pero eso le da cierto dinamismo a su juego. Cuando juegan D4 en cambio, ya su posición de los peones se vuelve fija. Y entonces nosotros vamos a aprovechar eso jugando caballo A4. Bueno, nuestro caballo se podría mover a cualquier otro lado, pero caballo A4 es bueno porque apunta a nuestro plan en esta estructura. En este caso, presionamos al peón C5. Ojo a eso. Y ahora nuestro plan típico de ataque por el flanco de rey no va. En lugar de eso vamos a cambiar de flanco. Porque ahora cuando las negras juegan alfil E7, si nosotros hiciéramos el paso de la dama hasta H4, nos estaríamos metiendo en la diagonal donde mira ese alfil.
Antes ese alfil estaba en G7, recordemos. Además, si jugáramos F5 aquí, también las negras tienen su alfil defendiendo esa casilla. Así que nuestro plan típico, nuestro plan A no funciona y por eso tenemos este plan B. Y ojo, ¿cuál es ese plan B? El plan B es atacar los peones débiles que se han creado, que le hemos creado a las negras. Entonces, en este sentido, vamos a jugar B3. Con esto hacemos dos cosas. Una, preparar el desarrollo del alfil y otra, protegernos del avance C4. Porque bueno, si jugáramos por ejemplo algo como A3, digamos, movimiento cualquiera, las negras tienen la posibilidad de hacer el avance C4. Con esto, si nosotros tomáramos, nos toman en E4. Y si no, de todas formas se van a poder deshacer de ese peón doblado. Es una táctica pequeña que las negras tienen a la mano. Al jugar B3, nosotros ya impedimos ese avance y preparamos el desarrollo del alfil para ejecutar nuestro plan. Y así las debilidades negras quedan fijadas. Digamos que aquí las negras enrocan, entonces ahora pasamos a atacar esos peones doblados. Vamos a jugar alfil E3, es una A3, y esa es una opción, y la otra opción es jugar caballo E5. Y podemos mezclar estas dos cosas, digamos caballo E5 primero, atacando al peón en C6. Las negras defenderán, digamos, por ejemplo con dama C7, con cualquier cosa, y luego continuamos con alfil A3. Y ahí tenemos dos piezas atacando al peón C5, mantenemos la presión sobre el peón C6 también, y las negras no tienen forma de defender esto. De esta forma se caen esos peones, la posición se va a hacer más débil en el flanco de dama, y es así como nosotros jugamos en este caso. El alfil de C8 es supremamente pasivo, no tiene por dónde moverse aquí, y en general las negras no tienen un plan de contraataque. Nosotros tenemos una partida estratégicamente ganada aquí. Podemos acompañar esto en algún momento con un paso de la dama hacia G3, no hasta H4. Esto como para asustar un poco más a nuestro oponente. Es una de las maniobras típicas, pero nuestro plan aquí es atacar las debilidades en el flanco de dama. Mientras tanto, nuestro oponente está pasivo y no tiene mucho que hacer. Este es el plan B que vamos a usar cuando ese otro plan que hemos visto antes no se pueda ejecutar. Volvemos a E4 C5 y bueno, fundamentalmente ahora ya sabemos cómo jugar el ataque Grand Prix y con mucha efectividad. Y lo importante es que no tenemos que memorizar un montón de variantes como sucedería si jugamos con F3 con D4 en la siciliana abierta, donde nuestro oponente tiene un montón de sistemas de dónde escoger y muy complicados para nosotros. Entonces jugamos caballo C3, ataque Grand Prix, y seguimos unos planes muy sencillos que ya hemos visto. Pero ahora vamos a ver qué hacer contra un oponente más avanzado, más preparado, que juega, hace ciertos movimientos que impiden, que se anticipan a nuestros planes. Veamos, caballo C6 por ejemplo, jugamos F4 y juegan aquí G6. Ya detallamos en un momento qué es lo que cambia. Caballo F3 y alfil G7. Lo que ha cambiado es que las negras se están desarrollando sin mover sus peones del centro. Al no hacer esto, si jugamos ahora alfil B5, no estamos clavando al caballo, porque el peón D aún no se ha movido, sigue en su casilla D7. Entonces alfil B5 no resulta tan efectivo como antes. Y aquí, por ejemplo, las negras podrían jugar caballo D4. Esto, bueno, aunque tenemos nuestro caballo defendido, pues de todas formas se siente, o sea, no es tan del todo peligroso, pero cambia las cosas. Sin embargo, nosotros podríamos acá enrocar y continuar con nuestro plan típico de intercambiar este alfil por este caballo, como sea que suceda. También continuar con nuestras maniobras del paso de la dama y demás, del peón, de F5, continuar con lo que ya sabemos. Pero este caballo, en cierto modo, nos molesta. Entonces vamos a ver una mejor manera de jugar aquí. Si tu oponente no ha movido ninguno de los dos peones centrales, especialmente el peón D, alfil B5, como decíamos, no es tan efectivo. Entonces,
Antes de jugar ese alfil vamos a jugar A3, movimiento un poco enigmático, un poco sin sentido para muchos, pero que esconde un verdadero plan muy efectivo. Porque ahora veamos qué hacen las negras. Las negras tienen que seguir desarrollándose de alguna forma y van a jugar con E6 y con caballo E7. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollarse y jugar de otra manera, por ejemplo con caballo F6 para desarrollarse y enrocar. Esto tiene que enfrentarse con el avance E5 que hace que este caballo tenga que retroceder o irse a un costado, porque simplemente tenemos las casillas dominadas en el centro. Así que esta opción de desarrollo no es posible para las negras. ¿Y cómo más se desarrollan si no es así? Si jugaran, por ejemplo, D6, en este caso observamos que ya se ha abierto la diagonal para el del caballo y entonces podemos jugar alfil B5 con la misma efectividad de antes. Ahora sí, clavando el caballo, volviendo al mismo plan que ya hemos visto antes. Pero como nuestro oponente es más avanzado y conoce nuestro plan, entonces no va a mover ese peón y en cambio va a mover el peón E. Por eso hablábamos de un plan con E6 y caballo E7 a continuación. Si aquí nosotros jugáramos alfil B5, las negras como van a jugar caballo G7, esto también anula nuestro plan porque los dos caballos se respaldan, entonces si nosotros tomamos ese caballo, van a retomar cómodamente con caballo y no se van a doblar los peones, no vamos a poder dañar su estructura, no vamos a poder ejecutar ese otro plan del que hablábamos. Además, con esto las negras están protegiendo bastante su casilla F5, entonces el avance F5 que es parte de nuestro plan tampoco va a tener la misma efectividad. Nuestro oponente sabe nuestro plan y por eso juega de esta manera. Entonces no vamos a jugar alfil B5 y en cambio vamos a ver para qué jugamos A3 hace un momento. Lo repetimos, con alfil B5 no tenemos las ventajas de clavar a este caballo ni de dañar la estructura de peones cuando las negras juegan de esta manera. Entonces vamos a sacarle provecho a ese movimiento que hemos hecho previamente, A3. Este A3 esconde un plan con B4, golpeando en el flanco de dama de una forma que las negras no se lo esperan. Y ojo acá, mucha atención a esta explicación. Con esto lo que vamos a hacer es aprovechar los huecos que se han creado en la posición de las negras en las casillas oscuras. Esto debido a la forma como han jugado con sus peones, que están todos en casillas claras. ¿Cómo vamos a aprovechar esto? Bueno, con nuestro avance B4 estamos golpeando al peón C5, pero a la vez estamos amenazando con avanzar hasta B5 para expulsar al caballo. Veamos qué pasa con todo esto. La mayoría de los casos, tu oponente entonces va a tomar el peón porque se puede tomar. Sigue C por B4, sigue A por B4 y caballo por B4. Si no tomaban ese peón, nosotros íbamos a avanzarlo hasta B5 y vamos a expulsar el caballo. Entonces lo toman. Pero resulta que con esto se abren otras líneas para nosotros para aprovechar esas casillas oscuras de las que hemos estado hablando. Y entonces sucede que jugamos alfil A3 y de repente las negras tienen serios problemas porque atacamos el caballo, pero esto no es lo grave. Lo grave es que después de caballo C6 el caballo va atrás, tenemos un monstruo de alfil que cubre toda la diagonal hasta el lado del rey, impidiéndole enrocar, por ejemplo. Y esto combinado con el salto de nuestro caballo a B5, pues nos hace dueños de las casillas oscuras y con serias amenazas. Con esto estamos cerrándole la posición a las negras y para ver una idea de lo que puede ocurrir, digamos aquí que las negras jugaran H6, un movimiento sin sentido, esta casilla de 6 la podemos aprovechar con caballo o con alfil. Por ejemplo, si jugamos alfil de 6, amenazamos ya directamente caballo C7, que sería prácticamente jaque mate, además atacaría la torre, pero además obligaría a las negras a entregar su dama. Eso es lo que les espera. Si no juegan, si juegan algo más inteligente, por ejemplo, tenemos aquí alfil de 6 y tenemos caballo de 6, y ambas son muy, muy fuertes. Es cierto que también hemos dejado aquí descubierta la diagonal y nos pueden tomar la torre, pero
¿Tiene eso alguna importancia? Por ejemplo, si las negras juegan alfil por A1, podríamos nosotros recapturar con la dama y seguir atacando incluso ahí por esa diagonal a la torre. Pero nuestro ataque va por otro lado, por las casillas que habíamos descrito antes, y aquí eso se puede hacer en forma de caballo de 6 jaque, donde obligamos al rey a ponerse en la diagonal, sea en E7, sea en F8, en la diagonal de nuestro alfil, y entonces ganamos con un jaque descubierto acá. Porque después de rey F8, digamos, tenemos caballo por B7, que es jaque, donde simplemente nos ganamos la dama. Y después tomamos todo el material que encontremos a nuestro paso. Se cubren aquí con caballo G7, por ejemplo, y nosotros tomamos la dama, caballo por D8, y aquí las negras están devastadas. Caballo por D8, luego tomamos con la dama en A1, atacamos a la torre de H8 y las negras están tan mal como podrían estar. Simplemente las hemos destruido con toda esta secuencia de dominio sobre las casillas oscuras. Y ahora, para relajarnos un poco, vamos a resolver un ejercicio táctico donde juegan las blancas y ganan. Es curioso que esta partida sea de Magnus Carlsen, pero no ahora, sino cuando tenía un rating de 2150. Es increíble pensar en un jugador en semejante jugador con un rating así, cuando estaba en los 2100. Pero bueno, aquí jugó él, encontró el movimiento ganador con las blancas y tú también debes encontrar cómo ganar aquí. Y si cuando estás jugando tus partidas te gustaría tener a alguien que te soplara al oído el mejor movimiento, lo mejor que puedes hacer es estudiar la clase maestra para aprender cómo encontrar movimientos correctos todo el tiempo, planes correctos para el medio juego y cómo pensar siempre bien para poder encontrar movimientos adecuados en cualquier posición. Estudia la clase maestra.